Sesión pública ordinaria número 6, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 5, celebrada el día 23 de octubre del año 2012. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año. Sexto, presentación de la agenda legislativa de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza. Séptimo, asuntos generales. Octava, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Novena, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Con la votación, el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de los presentes. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gretel Kulin Jaime, presente. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Presente. Diputado Noé Pinto de los Santos. Presente. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 25 diputadas y diputados que integran esta asamblea. Gracias, secretaria. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud
De existir quórum legal, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 26 de octubre del año 2012, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 5 celebrada el día 23 de octubre del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron distribuidas previamente el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción 1 de su reglamento, solicito se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Gabriela Benavides. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores y público asistente. En el punto de la discusión del acta de la sesión ordinaria número 5 celebrada por esta soberanía, solicitarle se integre a la misma en los puntos donde se presentan las propuestas de iniciativa, que se esclarezca puntualmente quiénes son los integrantes de esta legislatura que la presentan, quiénes la suscriben, la propuesta de reforma a la ley correspondiente y el tema central de la reforma. Si bien es cierto, esta acta debe ser una breve síntesis de lo que acontece en este Congreso, yo creo muy puntual sería que se esclareciera quiénes la suscriben, qué diputado la presenta y el tema central de la misma. Esto enriquecería a las actas de sesión de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta de acuerdo al diario de debates. Por instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano y las modificaciones correspondientes. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su reglamento, se procederá a elegir al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán durante el mes de noviembre del año 2012. Para tal efecto, instruyo a los diputados secretarios distribuyan las cédulas entre los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.
Solicito a los diputados secretarios pasen lista de los diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en el presidium para tal efecto. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez.
no, esta no. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. ¿Falta alguna o algún diputada o diputado por votar? ¿Falta alguna o alguno diputada o diputado por votar? A continuación procede a votar la directiva. Diputado Noé Pinto de los Santos. La de la voz, Gretel Culin Jaime. Diputado Arturo García Arias.
Le informo a usted, diputado presidente, que se recibieron 24 votos a favor del diputado José Antonio Orozco Sandoval para que ocupe el cargo de presidente de la mesa directiva y 24 votos a favor del diputado Rafael Mendoza Godínez para que ocupe el cargo de vicepresidente de la misma mesa directiva. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos la elección del diputado José Antonio Orozco Sandoval como presidente y por 24 votos la elección del diputado Rafael Mendoza Godínez como vicepresidente de la mesa directiva y que fungirán durante el mes de noviembre del año 2012 dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta 57ª legislatura estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Martín Flores, quien dará lectura a la agenda legislativa de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente, de mis compañeros diputadas y diputados, de público asistente. El día de hoy, en el marco de la responsabilidad que a los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza nos ha conferido el pueblo de Colima, presentamos la agenda legislativa común que habremos de desarrollar durante nuestro ejercicio constitucional, la cual, por supuesto, será enriquecida con las propuestas y agendas legislativas de los demás grupos parlamentarios a quienes les expresamos nuestro propósito y compromiso de ser incluyentes, participativos y de compartir con ustedes el anhelo de que vayamos juntos en la propuesta y en el acuerdo de lograr el consenso para que sus agendas y las nuestras las convirtamos en una agenda común de los 25 legisladores que integramos esta 57ª legislatura. Será bienvenida, pues, la agenda legislativa de quienes integran los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Ponemos a su disposición y a su consideración la misma que habremos de ir construyendo mediante iniciativas y dictámenes y producción legislativa durante los siguientes 3 años que debemos de construir juntos el trabajo legislativo. Ya hemos dado el primer paso en 2 temas sustantivos que atañen a la vida institucional y a la sociedad colimense. El tema de la tenencia y el tema de las pensiones y jubilaciones, con las primeras 2 iniciativas que de manera conjunta todos logramos los consensos y que habremos de hacer realidad en breve con los dictámenes y la aprobación correspondiente. Los ejes temáticos en que se centra nuestra agenda legislativa es la siguiente. Primer eje, tema reforma política integral, dividido en 6 rubros. Primero, reducción del número de diputados integrantes de la legislatura estatal. Actualmente, la población colimense demanda que la integración de la legislatura local se considere un menor número de diputados, por lo que se propondrá se reduzca su integración de 25 a 21 diputados. Lo anterior, con el objeto de que se le dé seguimiento y se concrete a nivel local el proyecto, que en materia de reforma política, el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, tiene con el objeto de crear un Estado funcional y eficaz y una democracia de resultados. Segundo, candidaturas independientes. Implica en la reforma de la política integral del Estado un cambio y un avance a nuestro actual sistema democrático para que sea acorde y responda a las necesidades de nuestro país,
Se proponen las candidaturas independientes que vendrían a ser una respuesta a la demanda de la sociedad colimense que en ocasiones ya no se considera representada por los partidos políticos. Los grupos parlamentarios que suscriben esta agenda propondrán en su oportunidad las reglas y las normas para establecer las candidaturas independientes, entre los que se destacan el relativo al financiamiento, que implica modificaciones sustanciales para prever y garantizar que no se canalice dinero sucio a financiar campañas partidistas y políticas de candidaturas también independientes. Tercero, debate sobre la ampliación de los periodos de la gestión municipal. Dada la complejidad creciente de las labores de los gobiernos en la realidad actual colimense, se considera que 3 años no bastan para planear, gestionar y ejecutar satisfactoriamente las obras y servicios públicos que prestan los municipios. Por ello, la inclusión del presente tema en la agenda legislativa es de suma importancia, pues al ampliar el periodo de la gestión municipal permitiría que las autoridades de dicho orden de gobierno fortalezcan las habilidades y prerrogativas en materia de planeación a más largo plazo. Nuestra Constitución local no establece la duración del periodo constitucional de los ayuntamientos del país. Por eso, en este asunto puede ser legislado por los estados sin restricción alguna. Es por ello que se realizará un debate amplio y generalizado de este tema en el Congreso mediante la realización de foros de consulta popular. Cuarto, reformas constitucionales y legales al organismo local encargado de proteger y promover la defensa de los derechos humanos. En junio de 2011 se operó una importante reforma en materia de derechos humanos en nuestra Carta Magna. Una de ellas fue una nueva dimensión en la protección efectiva de los mismos. Esta reforma requiere de una adecuación a nuestro marco jurídico, fundamental y secundario, derivado de un artículo transitorio del decreto correspondiente que deberá ser propuesta en su oportunidad por nuestros grupos parlamentarios. Quinto, libertad religiosa. En el año próximo pasado, los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron objeto de una reforma para establecer el carácter laico del Estado mexicano, así como para definir una nueva dimensión de la libertad religiosa, acorde con los tratados internacionales en la materia. El Congreso local deberá pronunciarse en breve tiempo a favor o en contra de esta reforma constitucional. Sexto, delimitación de los límites intermunicipales de conformidad con la tecnología digital. Los límites están demarcados en un lenguaje impreciso que produce ambigüedad, pues las referencias señaladas no están definidas en ningún sistema cartográfico científico que genere certeza. Al paso del tiempo, además, las manchas urbanas de algunos municipios como Colima, Villa de Álvarez, así como el de Comala, han crecido de tal manera que se han fusionado las retículas urbanas, provocando en algunos casos problemas de ubicación y precisamente de delimitación de dichos límites. Es por ello que conviene que la presente legislatura, con el consenso decidido de los 10 ayuntamientos y el apoyo del Poder Ejecutivo, procedamos a sustituir el mencionado decreto emanado de las erratas señaladas de la omisión de Tecomán como municipio en la inclusión de Armería, y utilizando ahora la moderna tecnología cartográfica sin alterar para nada la demarcación actual de cada uno de los 10 municipios. En los casos procedentes, definir con precisión los límites en las manchas urbanas conurbadas mediante el consenso y acuerdo de los respectivos ayuntamientos. Segundo tema, creación del Centro para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito. Los grupos parlamentarios consideramos impostergable la creación de este centro establecido en la legislación estatal, así como su efectivo funcionamiento con el propósito de hacer realidad la debida protección de las víctimas del delito en Colima, protección que deberá de abarcar no solo la asesoría jurídica y la atención psicológica, sino que deberá ir más allá, es decir, buscar los instrumentos de protección total de las víctimas del delito y la reparación de su daño. Por ello, los diputados permanecerán atentos y vigilantes para que esta determinación legislativa sea cumplida a cabalidad. Tercer tema, administración y procuración de justicia, el cual está dividido en 3 rubros. Primero, profesionalización
de todos los elementos que participan en la procuración de justicia. Este rubro es trascendente para lograr la efectiva modernización e integralidad de la procuración de justicia en la entidad. La procuración de justicia necesita de ministerios públicos, agentes de la policía ministerial y peritos honestos, profesionales, competentes, probos, calificados y sujetos a procedimientos y protocolos claros y eficaces. En ese sentido, la reforma a la ley de la materia debe ser un tema preferente que establezca con precisión y amplitud la obligación para que la institución competente formule y ejecute un programa permanente de capacitación de los agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, con vista a lograr su profesionalización. Entre otras acciones, se deben incorporar a nivel legislativo la implementación de nuevas medidas de investigación y redistribución de las facultades de los elementos de procuración de justicia, para que este sistema y el de impartición de justicia puedan perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia en todos sus aspectos. Tercero, implementar el sistema de justicia adversarial, justicia oral, justicia penal oral. La implementación del sistema de acusatorio adversarial no solo tiene por objeto brindar certeza jurídica en el marco de la legalidad, sino implementar medidas eficaces para combatir a la delincuencia acordes con las leyes mexicanas y los tratados internacionales, quienes son los encargados de vigilar el cumplimiento y satisfacción de los ordenamientos jurídicos vigentes. En Colima, este proceso de adecuación ya tiene diversos productos y registra avances que es preciso acentuar en su ritmo para poder hacer realidad este sistema y cumplir de esta manera con la obligación constitucional en los tiempos establecidos. Cuarto, un nuevo enfoque al trabajo penitenciario. Consideramos urgente e inaplazable de introducir diversas enmiendas a la legislación de la materia para dimensionar con un sentido revolucionario el trabajo en los centros de readaptación con un doble objetivo. Por una parte, facilitar a los internos la posibilidad de ser receptores de beneficios para su preliberación y por la otra, procurar un efectivo y significativo ingreso para el interno y sus familias, así también como para las víctimas del delito. La legislación de la materia en ese sentido debe de actualizarse convenientemente para establecer un capítulo que posibilite la generación de una visión productiva y empresarial en el desarrollo del trabajo penitenciario para beneficio del establecimiento, del interno, de su familia, de las víctimas del delito y de la propia sociedad. Cuarto tema, creación de la policía de mando único. La transformación de la sociedad en numerosos conglomerados urbanos implica mayores esfuerzos, acciones y estrategias para garantizar y mantener la tranquilidad colectiva. Por eso, se necesita crear cuerpos especializados que le ayuden a la administración pública a conservar eficientemente la paz, la tranquilidad y la paz social. El mando único policial que se propone implementar en el Estado tiene por objeto generar mejores condiciones de coordinación y colaboración entre lo que hoy se conocen como Policía Estatal Preventiva y la Policía Preventiva de los municipios, para que exista un mando único operativo que garantice el efectivo accionar de dichos cuerpos de seguridad, como formando un frente único contra la delincuencia, preservando, por supuesto, el carácter municipal de las policías preventivas. Quinto tema, fiscalización de las finanzas públicas municipales, transparencia y rendición de cuentas. La fiscalización de las haciendas y finanzas municipales y estatales constituye un paradigma en la historia del municipio en México. Una fiscalización oportuna permitirá el fortalecimiento de las haciendas y finanzas municipales. Nuestra propuesta concreta será profundizar en los mecanismos legales para que los ayuntamientos colimenses garanticen la adecuada y honrada prestación de los servicios públicos a su cargo. Por ello, acordes con la iniciativa que recientemente presentó y que ya es ley, los coordinadores parlamentarios de nuestro partido, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, es pertinente que a nivel estatal los grupos legislativos que asignan esta agenda, así como todos los grupos parlamentarios, impulsemos paralelamente las mismas acciones legislativas cuyo objetivo principal es otorgarle plenitud de autonomía también a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Sexto, reformas en contra de la corrupción. La corrupción es un asunto de gran relevancia para la entidad que impone importantes costos y significa un lastre para su desarrollo.
las prácticas corruptas producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo tanto desaceleran o frenan el crecimiento económico. Se propone una Comisión Estatal Anticorrupción plenamente autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrada colegialmente por ciudadanos electos por el Congreso local. A partir del siguiente tema, que es el tema de las reformas en materia educativa, presentará la agenda legislativa común nuestro coordinador de los diputados de Nueva Alianza, el diputado Jesús Villanueva. Sí. Con su permiso, señor presidente, continuando con la agenda legislativa de ambos partidos, PRI y Nueva Alianza, continúo con la exposición. Inciso G, reformas en materia educativa. Con la reforma constitucional del 9 de febrero del 2012, que estableció la obligatoriedad de la educación media superior, conocida también como bachillerato o preparatoria, las entidades federativas procederemos a reformar los ordenamientos locales en materia educativa. En el caso de Colima, la Ley de Educación del Estado, para adecuar el ámbito local esta importantísima enmienda educativa. Los grupos parlamentarios que suscribimos esta agenda presentaremos la iniciativa correspondiente para garantizar a los jóvenes colimenses el acceso y permanencia en este nivel educativo. Inciso H, fomento a la inversión productiva y creación de empleo. Una de las políticas para reforzar la atracción de inversiones es, sin duda, el otorgamiento de estímulos fiscales de carácter estatal y municipal, debiendo establecerse un sistema que permita un fácil acceso a estos apoyos. Por tanto, a su vez resulta necesario e imprescindible que el Congreso promueva legislativamente las condiciones que le den mayor precisión al marco normativo vigente, con el propósito de hacer posible la atracción de inversiones mediante estímulos fiscales y de esta forma coadyuvar en la generación de empleos en el estado de Colima. Inciso I, pensión universal. El presente tema se incluye en la agenda legislativa común, pues se pretende garantizar a las personas adultas mayores de 65 años derechos como la asistencia social, al ser beneficiados del programa de pensión universal para los adultos mayores, es decir, que todo aquel colimense que esté en dicha circunstancia cuente con una pensión digna que permita que pueda seguir con un modo honesto de vivir y capaz de continuar con el desarrollo de su persona, según sus necesidades en dicha etapa de la vida. Lo anterior se pretende para así darle confianza y tranquilidad a la sociedad colimense al fortalecer un medio más para seguir avanzando hacia un estado de bienestar. Por tanto, se deberá de incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de Colima la asignación que garantice el derecho a la pensión a todos los adultos mayores de 65 años. A través de las modificaciones pertinentes a nuestro marco jurídico, lograremos los objetivos anteriormente señalados, así como la participación de las 6 fracciones que integramos este honorable Parlamento. Esperemos la participación de todos los diputados y las diputadas para fortalecer estas iniciativas. Colima, 26 de octubre del 2012. Diputado Martín Flores Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado profesor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputada Ignacia Molina Villarreal.
diputado José Verduzco Moreno, diputado Heriberto Leal Valencia y diputado Esteban Meneses Torres. Entrego a esta presidencia la iniciativa, la agenda legislativa 2012-2015 de los grupos parlamentarios PRI, Nueva Alianza. ¿Es cuánto, señor presidente? Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Ignacia. Tiene la palabra el diputado Héctor Insúa. Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, no quiero dejar pasar la oportunidad para tomarle la palabra al coordinador de los diputados del PRI en el sentido de sumarnos a trabajar anteponiendo los intereses personales y de grupo y pensando por el bien de los ciudadanos de Colima. De repente por ahí algunos comentarios, incluso expresados en esta misma tribuna, han referido la sorpresa o la no comprensión respecto de algunos puntos de vista y algunos sentidos en las votaciones que ha expresado el Partido Acción Nacional. Decir que a nosotros nos queda muy claro que la voluntad popular es la de que nosotros, más allá de las diferencias partidistas, nos pongamos a trabajar por aquellos acuerdos que signifiquen un beneficio para el grueso de la población. Aquí no vendremos, por lo tanto, a defender ni intereses personales ni posturas partidistas. Reconocemos el exhorto que hace el presidente del PRI para trabajar en ese sentido y sobre todo no quería dejar pasar la oportunidad de sumarnos como grupo parlamentario a entrar a la discusión y los análisis de la agenda que hoy se presenta, y tampoco quisiera dejar yo pasar la oportunidad de reconocer la trascendencia y la valía de muchos de los puntos que aquí se han expresado. Incluso muchos de ellos han sido banderas históricas del Partido Acción Nacional y por lo tanto encontrarán coincidencias en la mayoría de los asuntos aquí planteados. Y finalmente también anunciar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional el próximo día 6 de noviembre estará haciendo lo propio, presentando aquí en esta misma tribuna la agenda del Partido Acción Nacional, la cual seguramente contendrá coincidencias respecto de la que aquí ha expresado y presentado el Grupo Parlamentario del PRI. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ignacia Molina. Con su permiso, señor presidente,
Con el permiso de las y los diputados, con el permiso del público asistente, la fracción del Partido Revolucionario Institucional de esta 57ª legislatura expresa su reconocimiento al equipo conformado por los trabajadores del Gobierno del Estado y el gobernador Mario Anguiano Moreno por recibir por tercer año consecutivo el premio I+D Gobierno recibido por el mandatario estatal el día de ayer en Veracruz en presencia del gobernador de aquel estado, Javier Duarte. En este premio se reconocen los logros del gobierno del estado que ha consolidado su liderazgo en materia gracias a innovaciones reflejadas en servicios más eficientes y en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio de la sociedad colimense. El premio ahora lo recibe Colima por los servicios en el uso de la cédula de identidad para menores y ya anteriormente se había obtenido también por la innovación al vincular al catastro al registro público de la propiedad, así con la página web de la Procuraduría. Nunca en la historia de la entrega de este reconocimiento se había otorgado en 3 ocasiones consecutivas a una misma entidad federativa, lo cual habla del liderazgo que Colima tiene en materia gracias a la visión, al empeño y a la alta eficiencia gubernamental en materia, lo cual hace que orgullosamente nuestro estado se considere como líder a nivel nacional. De esta manera, Colima se mantiene al liderazgo y es ejemplo nacional en experiencias exitosas en materia de innovación gubernamental y el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento, acción que se traduce en el acceso cada vez más sectores de la sociedad al uso de estas herramientas. Hacemos un exhorto a la administración estatal para que prosiga innovando en el uso de tecnologías, sobre todo aplicándolas al servicio público y a los distintos trámites que realiza la población. Reiteramos nuestra sincera felicitación y ofrecemos nuestro respaldo para que Colima siga ofreciendo mejoras en esta materia y sobre todo para que éstas representen beneficios a las y los colimenses. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Con el permiso de la presidencia, de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy voy a leer ante ustedes un posicionamiento que va sobre el tema de la transparencia y el gasto corriente de los ayuntamientos. La transparencia es un tema en boga. Recientemente cumplimos 10 años de haber iniciado o de haberse puesto la ley aprobado y puesta en funciones, la ley de transparencia y acceso a la información pública, pero sin embargo, aunque todo el mundo queremos subirnos a este tren de la transparencia y todos señalamos que es el siguiente paso en la relación de autoridades y sociedad, desafortunadamente no todo pues es miel sobre hojuelas en este tema, al menos en el estado de Colima. Señalo esto porque queriendo revisar los presupuestos de egresos de los municipios del estado, nos hemos encontrado con que los 10 portales oficiales, de los 10 portales oficiales de los ayuntamientos, 5 están en construcción o fuera de servicio. Probablemente se deba al cambio de administración, lo cual un cambio de administración no debe de entorpecer el funcionamiento de las instituciones en sí y obviamente menos cumplir con la ley respectiva. Aunque tal motivo no excusa, pues para jalar el cable y borrar la información de la administración saliente. Los portales fuera de servicio o en construcción son los correspondientes a los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Islahuacán y Tecomán. Los restantes sí están operativos. De estos 5, el portal de Villa de Álvarez hasta el día de ayer no tenía los presupuestos de egresos de los años anteriores, ni del año en curso. Colima tiene presupuesto del 2011 y 2012. Manzanillo
tiene en línea los presupuestos de los mismos años. Cuauhtémoc del 2007 al 2011, únicamente faltando el año en curso. Minatitlán, en su portal, los presupuestos del 2010 y 2011, y faltando el correspondiente al año en curso. En materia de transparencia, en algo tan sencillo como el documento que por ley se aprueba cada año, por lo cual deben de tener los municipios al menos, parecen reprobados en aspecto de presentar sus presupuestos en los portales. Solo 4 de los 10 portales muestran la información y no todos actualizada al año que corre. En el caso del Gobierno del Estado, su apartado de transparencia es más completo y más actualizado, pues contiene los presupuestos respectivos hasta el 2012. Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 9, fracción 7ª, los ayuntamientos, como entidades públicas, deben y están obligados a proporcionar información a quien lo solicite. De acuerdo al artículo 10, fracción 3ª, están obligados a tener a disposición de manera permanente el presupuesto de egresos. Siguiendo con el ejercicio de transparencia, también podemos observar que ningún portal contiene un apartado que señale de manera precisa la cantidad de personal que labora en la administración. No se puede localizar la información de cuántos trabajadores laboran en las administraciones municipales en los portales respectivos. En el mejor de los casos, se informa uno por los medios de comunicación, como la reciente nota de Colima Noticias, donde da a conocer en una entrevista con el alcalde de Colima que en su nómina están dados de alta 400 trabajadores de confianza y 800 trabajadores sindicalizados. El único documento que detalla la cantidad de los trabajadores, aunque no su condición de confianza o sindicalizados, es el presupuesto de egresos de Cuauhtémoc 2007, que menciona en su nómina total 240 trabajadores, entre funcionarios electos popularmente y el personal de diversos ámbitos de servicio, pero a la fecha no tenemos un dato actualizado. Por tanto, nos encontramos ante una carencia. No todos los ayuntamientos están subiendo su información a Internet, que de por sí tiene un costo mínimo en relación a los onerosos gastos que sí hacen en publicidad impresa, ya sean lonas, volantes o espectaculares, para publicitar la imagen de los alcaldes en turno. Tampoco es posible dar un seguimiento al engrosamiento o, en su caso, adelgazamiento de la nómina de los municipios, siendo este uno de los aspectos que más aquejan las finanzas de los ayuntamientos. Es la basificación de los trabajadores que se da al final de cada administración y la imposibilidad para la ciudadanía en general de dar un seguimiento, al menos vía Internet, por lo cual no abona la transparencia y de eso que todo el mundo hablamos de la misma día con día. En estas semanas recientes, algunos todavía anteriores a los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales, se torna un tema muy complicado el de las basificaciones. Un mal que aqueja nuestro sistema político, pues parece que los compromisos personales y electorales quedan por encima de la responsabilidad y el respeto que se le debe a la ciudadanía. El manejo de los recursos públicos y la viabilidad financiera de nuestras administraciones depende en buena parte en los ayuntamientos de esta gran cantidad de compromisos personales y electorales para dejar una gran cantidad de basificados en cada administración que va sucediendo. El hecho de engordar la nómina por compromisos tanto, ya lo mencionaba, electorales como personales, termina por asfixiar y paralizar las administraciones municipales. No es desconocido para nadie los conflictos que se suscitaron en municipios como Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo y otros, acerca de la falta de pago y otras prestaciones al personal que labora en dichas administraciones municipales. Ni qué decir de la falta de obras y la carencia de otros servicios debido a que el gasto corriente y respecto al gasto en servicios personales, pues absorbe absolutamente el gasto corriente del presupuesto mayor. Así pues, en nuestro estado adolecemos de una falta de cultura de transparencia, ya que existe todavía cierta opacidad en la información pública, ya sea por la falta de capacidad técnica, lo que parece lo menos probable, o por el desdén hacia el derecho de los ciudadanos a estar enterados de cómo se ejercen las finanzas de las diferentes administraciones. En gran medida, los recursos proceden de lo que los ciudadanos pagan sus impuestos, pero ellos no pueden reclamar cómo están siendo ejercidos o al menos no se pueden informar permanente y constantemente.
En los documentos revisados de los presupuestos de egresos de los municipios, podemos observar también que para el rubro de servicios personales se destina entre el 43 y hasta el 54%, yendo quizás algunos ayuntamientos todavía más arriba de este porcentaje. Para el caso del Ayuntamiento de Colima, el rubro de servicios personales representa el 46%, Manzanillo el 51%, Minatitlán, con la información hasta el 2011, el 54%, el 43% había sido en el 2010, se incrementó más del 10%, y en Cuauhtémoc abarcó el 53% el 2011. Por tanto, los municipios se han convertido en administraciones de paganóminas y en unos años se convertirán en pagapensiones. En este sentido, pues en otros rubros se irá la gran mayoría de los recursos con que se cuentan los ayuntamientos pues a pagar este tipo de gasto corriente y no se habrá realizado en otras acciones. Se debe tomar en cuenta y se deben tomar cartas en el asunto para evitar no solo la parálisis de obras y servicios, también para prevenir una crisis al sistema de la administración municipal, que ya de por sí ya está enfrentando muchas de ellas. Pues esa es la que lleva sobre sus hombros la prestación de servicios tan fundamentales como la recolección de basura, parques y jardines, alcantarillado y agua pública, vitales, tan sensibles que están en riesgo de no brindarse, debido a la creciente inviabilidad financiera de esas administraciones, que acrecientan su nómina sin aumentar sus ingresos en la misma proporción. Debemos resaltar que el tope a las pensiones y jubilaciones no es la panacea a la asfixia que sufren las administraciones municipales y el gobierno del Estado. Eso no solamente va a ayudar a salvar sus finanzas, se debe también poner un freno a las basificaciones que se otorgan en los ayuntamientos y en el gobierno del Estado, pues esto tiene un efecto muy perjudicial en dichas administraciones. En unos pocos años tendremos un gobierno que se dedique, o tendremos gobiernos municipales y gobierno estatal que se dedique únicamente a pagar nómina si se sigue esta tendencia, pero que no podrá proveer los servicios y la obra pública necesaria en la entidad, lo cual resultará absurdo, siendo que estas son las funciones primordiales de un gobierno. Resulta, por lo tanto, insostenible el pago de pensiones que superan por mucho la media del ingreso de los trabajadores del Estado. Y al ritmo galopante, como ya se mencionó y se ha mencionado en esta tribuna, resultará de mayor el abono a las pensiones que a la inversión pública en obra directa. Por tanto, proponemos a este Pleno que en sucesivas comisiones y trabajos de comisiones se discuta una reforma de carácter constitucional que vaya en el sentido de prevenir que el rubro del gasto corriente no exceda al presupuesto en gasto de inversión de obra pública. Es decir, que el gasto corriente tenga un tope, que se exija en la Constitución que cada ayuntamiento máximo pueda gastar, digamos, un 40% o un 30% a discutirse en gasto corriente y el 60% por Constitución esté obligado a destinarse a los servicios y a las prestaciones que realmente debe de prestar los ayuntamientos y el gobierno o a la inversión pública. De la misma manera, es importante una reforma a la ley del municipio libre para que las basificaciones se otorguen por mayoría calificada. Actualmente es mayoría simple, mientras que para aprobar presupuestos, para aprobar funcionarios respectivos se requiere mayoría calificada. En el caso de las basificaciones simplemente es mayoría simple. Tenemos que poner un candado en los municipios para que esto se vaya reduciendo cada vez más. Así como la adecuación de las pensiones y jubilaciones, pues para evitar la quiebra en el sistema de administración municipal y estatal que brinda tantos servicios. Por tanto, compañeras y compañeros, el PRD, en el uso de la voz de un servidor, hacemos un atento y enérgico exhorto a que el organismo encargado, la CAIPEC, encargado de la transparencia en el Estado, obligue a los ayuntamientos de inmediato o a la brevedad posible transparentar el número de trabajadores con que cuentan sus respectivas administraciones y que además informen el número de basificaciones que realizan año con año, así como poner actualización en materia de los presupuestos y lo que están obligados por ley, para poder llevar un seguimiento a dicho engrosamiento de la nómina y que no estalle el problema cuando ya resulte insostenible el
pago o el gasto en servicios personales. Esto resulta muy fundamental, compañeras y compañeros diputados, porque habremos de discutir el tema y el tope a los salarios, a las pensiones y jubilaciones, pero eso no va a resolver todo el problema que está en las administraciones. El problema central también radica el engrosamiento de la nómina y tenemos que elevar iniciativas de carácter constitucional y legal para que esto se vaya corrigiendo. Necesitamos tenerle un control mayor desde este Congreso a los ayuntamientos y a la administración pública estatal. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Heriberto Leal. Con su venia, diputado presidente, amigas y amigos diputados, público en general. El Honorable Congreso del Estado presente, los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 22, fracción 1 y 83, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción 1 del segundo de los ordenamientos citados y 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y considerando, primero, el 9 de febrero del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al artículo 3 constitucional para establecer la obligatoriedad de la educación media superior en todo el país en los siguientes términos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Fracción segunda. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de la fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Fracción quinta. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Por otra parte, se modificó la fracción 1 del artículo 31 con el propósito de hacer congruente su texto con la reforma operada al artículo 3 de la siguiente manera. Artículo 31. Primera, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Segundo, el artículo 2 transitorio del derecho correspondiente estableció que la modalidad educativa referida deberá lograr su cobertura total en todo el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, dice así dicho texto. Segundo, la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior como deber del mismo, de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional
y los sistemas estatales de planeación democrática del desarrollo. Tercero, finalmente el transitorio cuarto ordenó, cuarto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. Cuarto, en atención a lo preceptuado por dicha reforma constitucional, es procedente adecuar nuestro texto constitucional con el texto del artículo 3º de nuestra Carta Magna. Por otra parte, es importante señalar que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 establece como meta número 98 en el capítulo de Educación Medio Superior, aplicar modelos de cooperación de las instituciones educativas para asegurar espacios educativos al total de los aspirantes a educación media superior y superior, lo que significa que en Colima la reforma constitucional empieza ya a ser una realidad para los miles de jóvenes que deseen cursar esta modalidad educativa. Con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza presentan a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes. Decreto que reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículo único. Se reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en los términos siguientes. Artículo 97. El Estado, gobiernos estatal y municipales, impartirá la educación de tipo básico, comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circula y observe. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima Col, 26 de octubre del 2012, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputado Crispín Gutiérrez Moreno, diputado Manuel Palacios Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado José Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Esteban Meneses Torres. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, se turne la comisión correspondiente. Tiene la palabra el diputado Mariano Trillo. Con su permiso, compañero presidente, secretarios de la mesa directiva. Hace unas horas, días, una persona de nombre Celedonio Monroy fue secuestrado de su domicilio. Es un nombre común para nosotros, pero este secuestro provocó una reacción en horas de manera inmediata a nivel nacional. ¿Y por qué nos compete el día de hoy mencionarlo? Celedonio es, esperemos, un luchador incansable de los derechos indígenas, pero también es un luchador incansable de los derechos medioambientales. Egresado de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ciencias Políticas, Celedonio fue secuestrado en la zona sur de Jalisco. Lo grave del asunto y lo que nos lastima a los colimenses es que a nivel nacional la denuncia interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco cita
a los policías de Colima como los presuntos culpables, y eso nos lastima. Nos lastima como colimenses y también lastima a los mandos policíacos de Colima, porque nos consta el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado en la depuración de su personal, el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado en tratar de darle a los colimenses una mejor seguridad. Es por eso, compañeros, que el día de hoy ante ustedes vengo a proponer una iniciativa con punto de acuerdo, la cual viene a apoyar los esfuerzos del gobierno, y quiero aprovechar para sumarme al exhorto y a la felicitación que vino aquí la compañera Nachita al gobierno del estado por ese reconocimiento recibido en Veracruz por tercer año consecutivo. Es por eso les comento que vengo a proponer aquí una iniciativa con punto de acuerdo que espero puedan apoyar. Mariano Trillo Quirós, diputado del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la 57ª legislatura estatal del periodo constitucional 2012-2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción primera, 84, tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, tengo a bien someter a su consideración una iniciativa con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Hace 2 días, el periódico nacional La Jornada difundió la noticia de que el activista Celedonio Monroy Prudencio fue secuestrado en la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco, por un grupo de personas armadas que interrumpieron en su domicilio levantándolo y llevándolo con rumbo desconocido. Celedonio Monroy Prudencio es un reconocido promotor de los derechos colectivos indígenas y un destacado defensor de los derechos ambientales. Repito, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Ha sido relevante su trabajo a favor de la conservación ecológica de la Sierra de Manantlán, que se extiende entre los estados de Colima y Jalisco, y que tiene la categoría de reserva de la biosfera desde el año 1987, y que en atención a su riqueza natural es considerada un patrimonio de la humanidad. Activistas ambientales como Celedonio han reportado o habían reportado reiteradamente la presencia de taladores clandestinos vinculados con el narcotráfico en la Sierra de Manantlán, situación que inclusive ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Ecología del Gobierno Federal, que acepta que una de las mayores amenazas en esta zona lo constituye el avance del desmonte y la actividad descontrolada de madereros. Al respecto, el Gobierno Federal ha dicho que desde su creación la reserva no se ha logrado consolidar cabalmente como tal. La reserva padece en general de problemas de cacería furtiva, asentamientos humanos irregulares, explotación forestal comercial no controlada, ganadería extensiva y desmontes agrícolas no controlados. El periódico La Jornada reporta que el saqueo forestal en la Sierra de Manantlán se ha intensificado desde hace un mes y que curiosamente miembros del comisario de Ayotitlán trataron de interceptar hace unos días un convoy de 3 tractocamiones cargados de madera que circulaban por el camino Telcruz-Pedregal, pero que los ocupantes de los vehículos amenazaron con armas largas a los indígenas ecologistas. En este contexto de explotación ilegal de la Sierra de Manantlán ocurrió la desaparición forzada de Celedonio Monroy, en donde se presume la intervención de policías del estado de Colima. Según reportes y según la queja de Luis Arturo Jiménez, director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, quien además abrió un expediente, el 34/2012, y que además solicitó la colaboración de las autoridades de Colima para la localización del activista desaparecido. Adicional al hecho de la deforestación que está siendo objeto la Sierra de Manantlán, no podemos pasar el hecho grave, este señalamiento también sobre la supuesta
presunta y nos lastima acusación de la participación de la Policía del Estado de Colima, lo cual, si llegara a confirmarse, mancharía la reputación de nuestro Estado y dejaría en la deshonra a nuestras corporaciones de seguridad pública, y eso no lo podemos permitir. Uno de los principales objetivos de todo gobierno es proveer de condiciones de seguridad, orden y tranquilidad a los ciudadanos. Para ello se requiere contar con cuerpos policíacos profesionales, confiables y honestos, que no se encuentren vinculados en actividades ilícitas y que no se presten a participar como bandas de criminales. Esto hace necesaria la aplicación de exámenes de control de confianza a fin de ir depurando a las corporaciones policíacas de los malos elementos. Según información recabada, existen algunos elementos policíacos en la entidad que no han sido aptos en estos exámenes. Por lo tanto, no aprobaron esos controles y que, según nuestro punto de vista, deben ser indemnizados por no ser aptos en el servicio. En atención a la baja de estos elementos, implica una erogación de finiquitos económicos de carácter laboral que son importantes gestionar a nivel federal. Los municipios actualmente se encuentran en situación hacendaria comprometida y carecen de recursos para proceder a pagar las liquidaciones. No obstante ello, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales deben hacer todo lo que se encuentre a su alcance para obtener los recursos económicos para que puedan finiquitar laboralmente a los elementos policíacos que han sido no aptos en este examen y dejar limpio pues el nombre de la policía estatal y de las policías municipales. El caso del activista ecologista y defensor de los derechos indígenas Celedonio Monroy debe servir para que las autoridades federales y locales hagan lo que se le corresponda en sus respectivos ámbitos de competencia, unas para evitar la deforestación de la Sierra de Manantlán y otras para terminar con el proceso de depuración de las corporaciones policíacas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, ambas del Gobierno Federal, a que ejecuten medidas administrativas urgentes para asegurar la preservación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, ubicada entre los estados de Colima y Jalisco, evitando el saqueo ilícito de la riqueza forestal de la zona, inclusive con el auxilio de las fuerzas federales en caso de ser necesario. Y segundo, se exhorta al gobierno del estado de Colima para que a través de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del estado, realicen las diligencias de colaboración y acciones de búsqueda necesarias que permitan la localización del activista ecologista y defensor de los derechos indígenas, Celedonio Monroy Prudencio, el que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación en su caso en la presente sesión de este Congreso. Atentamente, Colima, Colima, a 26 de octubre de 2012, diputado Mariano Trillo Quirós. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Mariano Trillo, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por lo menos una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Donaldo Ricardo Zúñiga. Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, compañeros de esta legislatura, compañeros de asamblea, muy buenos días. Únicamente para sumarnos y decirle a Mariano que claro que compartimos la preocupación de la bancada priista, también la bancada panista en cuanto al tema de la depuración de las corporaciones policíacas. Y lo hacemos porque se ha emprendido desde hace 12 años ya una lucha frontal contra la delincuencia. Una lucha frontal a la que han llamado los últimos 2 presidentes de la República, a donde hace el llamado oportuno a los gobernadores a que asuman el papel de depurar las corporaciones locales a su cargo. Y que no quede solo ahí, sino que vaya también a los municipios. Por ello nos sumamos y desde aquí también hacemos el exhorto pertinente a los gobernadores, en especial a nuestro gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, para que siga también impulsando esas depuraciones, que no se frene en nombres ni apellidos, que no haya privilegios y que se cumpla también ese compromiso que se tiene con la sociedad. El tema que menciona de este activista en la Sierra de Manantlán nos preocupa y debe de ocuparnos a todos. Hay rumores de que ahí mismo en la Sierra de Manantlán hay también un campo de práctica de presuntos criminales. Desde aquí también el exhorto a las autoridades pertinentes para que se investigue, que se pida el apoyo a la federación y que se haga hasta lo imposible porque se recupere la tranquilidad y se apaguen los rumores que también le roban el sueño a nuestro Colima. Desde aquí nos sumamos también, Mariano, gracias compañero diputado, y también es oportuno mencionar que debemos de ir más allá todavía en este tema de las depuraciones, que tenemos que llegar hasta el fondo y que tanto el relevo de la presidencia de la República no debe de frenar la dinámica que se trae en cuanto a la transparencia, en cuanto a este tema de la depuración de las corporaciones, que no se frene, que siga adelante. Es necesario quitar lo que no sirva de las corporaciones para seguir manteniendo la estabilidad social, la tranquilidad que impera en pocas partes de nuestro México, porque ustedes saben que actualmente la delincuencia organizada pues nos ha quitado y en mucho esa tranquilidad que gozábamos hace años. La dinámica emprendida por el gobierno federal ha dado resultados. Esta dinámica deberá de seguir seguramente en el próximo periodo presidencial y hacemos votos porque así sea y estaremos vigilantes, críticos siempre también a que el sistema nacional mantenga buen ritmo en cuanto al manejo de la seguridad pública. Y me refiero al tema de la Sierra de Manantlán, que me interesa, porque también Comala comparte una parte de esa reserva natural protegida y que claro que estamos a favor de que se mantenga, de que no se deforeste, de que no se esté atentando contra el patrimonio natural de los colimenses y mexicanos y de manera puntual que no se esté utilizando también como escondite de presuntos criminales. Desde aquí nos sumamos, claro, a este exhorto que se hace y hacemos votos porque las cosas sigan cada día mejor en el tema de la seguridad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el diputado Mariano Trillo Quirós, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Mariano Trillo e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz,
El diputado Manuel Palacios. Con su permiso, diputado presente. Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 22, fracción 1 y 83, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción 1 del segundo de los ordenamientos citados, y 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y considerando, primero, el 28 de febrero de 1992, en acatamiento de lo previsto por la reforma constitucional del 28 de enero del mismo año, del artículo 102, apartado B, nuestra Constitución estableció la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el carácter de organismo encargado de la protección y defensa en la entidad de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano, la que conocerá de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que violen estos derechos, con excepción de los del Poder Judicial. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. De conformidad con las disposiciones constitucional federal, el artículo 102 dispuso que las legislaturas de los estados establecieran organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerían de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen esos derechos. Señaló que además formularían recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. A lo largo de 20 años de su existencia y funcionamiento, la Comisión se ha constituido y consolidado como órgano protector de los derechos humanos de los colimenses, logrando importantes y significativos avances en esta materia. 2. El Diario Oficial de la Federación, correspondiente al viernes 10 de junio del 2011, publicó una reforma trascendental en materia de derechos humanos que constituye un nuevo paradigma en lo relativo a su promoción, respeto, protección y garantía de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. 3. Dentro de los artículos modificados se encuentra el 102, apartado B, que se refiere al Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, para establecer de manera explícita que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente estos organismos. Ordenó, por otra parte, que cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, las legislaturas de las entidades federativas, para el caso de nuestro orden jurídico estatal, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. La reforma en comento volvió a ratificar que dichos organismos no serán competentes, tratándose de únicamente asuntos electorales y jurisdiccionales, no así de los laborales. Finalmente, determinó que la Constitución de los estados establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 4. El decreto publicado el 10 de junio de 2011 también señala en su artículo 7º transitorio que, en lo que se refiere al apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones
que correspondan en un plazo máximo de 1 año, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 5. Por tal motivo, y para dar cumplimiento puntual a la reforma constitucional referida, es procedente e indispensable modificar el artículo 86 de nuestra Constitución estatal para introducir en su texto las disposiciones establecidas en dicha enmienda anteriormente enumeradas. 6. Por otra parte, al proceder a reformar el precepto anteriormente señalado, es pertinente también enmendar las deficiencias en que incurrió la reforma constitucional local del 28 de febrero de 1992, al establecer la excepción a la competencia de la Comisión Estatal para los actos administrativos del Poder Judicial del Estado, cuando la única excepción permitida por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la que se refiere a los actos administrativos del Poder Judicial de la Federación, tal como se estableció en la exposición de motivos de la Reforma Constitucional Federal del 28 de febrero de 1992 y fue recogida expresamente con el texto final aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza presentan a la consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes. Decreto que reforma el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículo único. Se le reforma el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en los términos siguientes. Artículo 86. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo dotado de plena autonomía, con responsabilidad jurídica y patrimonios propios, carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa en la entidad de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano. Conocerá de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen estos derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan hasta el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta comparecencia. La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. De las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión Estatal, conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su publicación. El presidente y los consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso a propuesta de los diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta pública que establezca su ley orgánica. El presidente durará en su encargo 4 años, podrá ser reelecto para un plazo igual y presentará anualmente al Congreso del Estado un informe de las actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos que disponga la ley. La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de dicho organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y particulares que no atiendan los requerimientos de la Comisión. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, sufragio efectivo en la reelección, Colima Col, octubre de 2012. Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Óscar
Baldovino Sanguiano, diputada Esperanza Alcaraz, diputado Crispín Gutiérrez Moreno. El de la voz, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Esteban Meneses Torres. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el diputado Noé Pinto de los Santos. Con su permiso, diputado presidente, saludo respetuosamente también a las secretarias que integran la mesa directiva, a las amigas y amigos diputados, al público en general, a los medios de comunicación. Los suscritos diputados, el de la voz, Noé Pinto de los Santos, José Antonio Orozco Sandoval, Óscar Baldovino Sanguiano, Esperanza Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se instrumenten políticas públicas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad mexicana la donación de sangre como un acto altruista mediante la realización e institucionalización de 2 semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre, en las que se lleven a cabo a nivel nacional las acciones correspondientes, necesarias y suficientes para crear y fomentar la cultura de donación de sangre de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La necesidad de contar con acceso al derecho a la salud ya se vislumbraba desde la antigüedad, a consecuencia de las grandes epidemias que han golpeado a la humanidad, como la expansión de la viruela en Mesoamérica, que generó la disminución de la población de las civilizaciones prehispánicas en la época de la colonización, o la peste negra que costó millones de vidas en Europa durante la Edad Media, tragedias que en gran medida se suscitaron como resultado de los escasos medios con los que contaba la sociedad para hacerle frente a estas enfermedades y las insuficientes e infructuosas acciones para atender y contrarrestar los efectos de las mismas. Ante esta realidad surgieron diversas demandas sociales exigiendo el reconocimiento de este derecho y su debida atención por parte de los gobiernos, con el fin de que se crearan las políticas públicas necesarias para prevenir, contrarrestar y erradicar las enfermedades que ponen en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de la población, logrando que el derecho a la salud se consagrara en numerosas disposiciones internacionales. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo instaura en su artículo 25, fracción primera, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en su artículo 5, apartado E, inciso 4, y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en los artículos 24, 25, 26 y 27.
entre otros cuerpos jurídicos que tutelan a nivel internacional este derecho. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga y tutela el derecho al acceso a la salud mediante el artículo 4, párrafo 5, que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud y la obligación de la autoridad para definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En esta tesitura son innegables los grandes avances que se han logrado en esta materia en nuestro país, con la ampliación de la cobertura médica en casi la totalidad del territorio, haciendo más accesible el goce de este derecho para la sociedad mexicana y la creación de diversos lineamientos que tienen como finalidad garantizar y preservar la salud de los mexicanos, otorgándoles una mejor calidad y mayor esperanza de vida. Aunado al anterior, es trascendental que se cree en la sociedad mexicana una cultura definida de prevención de enfermedades que confiera la información y medios necesarios y suficientes para elevar los índices de salud y se combate en gran medida el brote de enfermedades y epidemias. Asimismo, los iniciadores de esta propuesta consideramos de suma importancia que a la par de la cultura de la prevención, se cree también una cultura de donación en la población y en su caso se logre la expansión de la misma, llegando cada vez a más mexicanos que vean en esta práctica la manera de preservar la salud y de contrarrestar los graves efectos de las enfermedades que atacan la integridad de la sociedad. Todo tipo de donación y específicamente de sangre representan conductas de gran calidad altruista y de gran beneficio para las personas que se encuentran invadidas por alguna enfermedad o que serán sometidas a intervenciones quirúrgicas. No obstante lo expuesto, aún no existe en el colectivo esta idea plenamente establecida ni mucho menos aceptada. Por lo tanto, es necesario que se generen las políticas públicas suficientes que estén dentro de las facultades del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud Pública en colaboración con los gobiernos de los estados para lograr la concientización de la sociedad acerca de la importancia que reviste particularmente la donación de sangre, por ser esta actividad de fácil realización, pero de gran relevancia para el mejoramiento de la salud de los mexicanos que requieren de transfusiones sanguíneas. Esta legislatura tiene claro que el manejo y disposición sanguínea compete a la Federación, conforme lo establece el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, que establece en su artículo 313, fracciones tercera y quinta, que compete a la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas públicas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes y en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, así como coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para implementar campañas permanentes de concientización sobre estos rubros. De lo anterior se deriva con meridiana claridad que la Secretaría de Salud es la entidad de gobierno encargada y facultada para dirigir las políticas públicas en materia de donación de sangre. Por lo tanto, se propone exhortar a la citada Secretaría con el fin de que se instrumenten políticas públicas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad mexicana la donación de sangre como un acto altruista, mediante la realización e instauración de 2 semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre, destinadas a la consecución de estos fines, en las cuales se lleven a cabo a nivel nacional las acciones correspondientes para crear y promover la cultura de la donación de sangre en la sociedad, y con esto lograr que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y sus homólogos cuenten con los componentes sanguíneos necesarios para responder a las exigencias sociales de las personas que necesitan de transfusiones sanguíneas
para recuperar su salud y contrarrestar los efectos de las enfermedades que padecen. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se instrumenten políticas públicas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad mexicana la donación de sangre como un acto altruista mediante la realización e institucionalización de 2 semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre, en las que se lleven a cabo a nivel nacional todas las acciones correspondientes para crear y promover la cultura de la donación de sangre en la población en general. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese lo anterior al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para los efectos legales conducentes, así como a las legislaturas de las entidades federativas del país a efecto de que se sumen a la presente iniciativa de acuerdo. Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos de la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, 26 de octubre de 2012. El de la voz, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputado Crispín Gutiérrez Moreno, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Esteban Meneses Torres y diputado Heriberto Leal Valencia. Gracias, presidente, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucción. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es aprobarse el documento presentado por el diputado Noé Pinto. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Noé Pinto de los Santos e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Terminadas las intervenciones y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión pública solemne a celebrar el día martes 6 de noviembre del presente año a partir de las 10 horas. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, yo quiero agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me dieron de presidir esta mesa directiva en el primer mes del primer periodo del primer año legislativo, lo cual pues me deja muy satisfecho y muy agradecido con todos ustedes. También quiero agradecer de manera especial a nuestra secretaria
Gretel Kulin, a nuestro secretario Noé Pinto de los Santos y desde luego a nuestra secretaria suplente Yuleni Cortés. Y también agradecer el respaldo, todo el apoyo que nos dio la directora de Estudios Legislativos, la licenciada Juanita Hernández Horta, también el oficial mayor Roberto Alcaraz y desde luego el director jurídico del Congreso del Estado. También agradecer a todos los que integran la Comisión de Gobierno Interno de este honorable Congreso del Estado por todo su apoyo y por todo el respaldo que nos dieron. Agradecer también a quien es el vicepresidente del Congreso, a nuestro amigo y coordinador de Nueva Alianza, Jesús Villanueva. Muchas gracias, profesor. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 14:10 del día 26 de octubre del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Y se les pide a las señoras y señores diputados que pasen a la salón de reuniones para tener una reunión con todos.